Los vectores unitarios son aquel vector cuyo módulo es una unidad. Ya, su módulo, ¿cuánto va a ser? Una unidad. Entonces, ¿cómo se representa, profesor? De esta manera. ¿Ya? Ahora, hijos, si yo tengo, por ejemplo, acá un vector de esta manera. Ahí tengo un vector que sea vector A. Ese vector A tiene su dígito llamado unitario. Entonces, ¿para qué sirve, profesor? Primeramente sirve para indicar la dirección. Entonces, ¿qué es unitario de A? ¿Qué es unitario de A? Entonces, ¿cómo se calcula, profesor, unitario? Vector unitario se va a calcular de esa manera. El vector sobre su propio módulo. Entonces, de esa manera te vas a calcular. O sea, profesor, si quiero unitario de A, ¿qué va a ser igual? Ya, va a ser igual el vector. ¿Quién es el vector? El vector A. Sobre su módulo de A. Recuerda que el módulo se calcula, mejor dicho, se representa entre dos barras. Entonces tenemos, profesor, entonces acá la fórmula del unitario. Unitario. Entonces, cuando tú tengas, profesor, unitario, vas a calcular de esta manera. ¿Sí? Listo. Ahora, los unitarios, profesor, vamos a representar en el eje de las coordenadas, ya sea en un plano o en tridimensional. Entonces, primero diremos, profesor, unitario sería en el eje, en este caso, en el plano. ¿Ya? En el plano. Vamos a indicar dónde, en el plano. Ya está. En el plano. Ahora, en el plano, recuerda, el eje X, el eje Y. En el plano. Listo. Ahí lo tenemos, chicos. Acá está el eje Y, acá está el eje X. Entonces, si el vector, profesor, por ejemplo, apunta hacia la derecha, o apunta hacia la izquierda, o apunta hacia arriba. Ahora, en el plano, profesor, unitario, el eje X está asociado con el Y. El eje Y está asociado con Y. Y el eje Z estará asociado con K. ¿Sí? Acá es, profesor, perdón, acá es J. ¿Sí? J. Entonces, el eje X con quién es? Con el Y. El eje Y con J. Y el eje Z, llamado AJ, también se llama, profesor, ¿qué? K. Entonces, si el vector está en el eje X horizontal, apunta hacia la derecha, o sea, el eje de los positivos será más I. ¿Qué, profesor? Más I. Si apunta hacia la izquierda, o sea, hacia los negativos, será menos I. ¿Sí? Ahora, profesor, en verticalmente. Ya, vertical, profesor. Si el vector apunta hacia arriba, o sea, en el eje de los positivos, será más J. Y, profesor, si apunta hacia abajo, será ¿qué? Menos J. Entonces, esto es importante, hijos. Ahora, en un tridimensional, de hecho, hijito lindo, sin tridimensional va a pasar esto. Interdimensional. Entonces, si tengo, profesor, de esta manera, así. ¿Ya? Listo. Así. Tridimensional. Entonces, en el espacio se llama. ¿No? Esto es, normalmente se coloca Z, pero no siempre Z. Acá, profesor, voy a colocar Y. Acá, profesor, que voy a colocar X. Entonces, ¿en dónde es, profesor, esto? En el espacio tridimensional. ¿Sí? En el espacio tridimensional. Entonces, Z, ¿con qué estaba asociado? Con K. O sea, ahí, si es que va de esta manera Z, entonces, ¿qué? Más K. El Y estaba asociado con J. Acá está, profesor, J. Y el X estaba asociado con el K. I. Y, profesor, si sin caso sería menos K, sería hacia abajo. Si sería, profesor, menos J, sería a la izquierda. Si, profesor, si es menos I, hacia atrás. No te hagas problemas de eso. Pues ahí tenemos representación, profesor, en el plano y en el espacio. El eje X, Y, el eje Y, J, el eje K, mejor dicho, el eje Z, K. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ejemplo, mira, ejemplo 1.
¿Ya? Ejemplo 1. ¿Qué pasa, profesor, si tengo, por ejemplo, el vector A de esta manera? 3, punto y coma, 4, punto y coma, menos 2. Vector B, que sea, profesor, ¿cuánto? Menos 1, punto y coma, menos 6, punto y coma, 3. A mí me pregunta A menos B. ¿Ya? El vector A menos B. Profesor, ¿qué hago con esto? Hijos, recuerda que esto ¿qué es? El eje X, el eje Y, el eje Z. 3 dimensiones, ¿no? Entonces, si tengo, profesor, acá, ahora, hijos, el eje X con qué está asociado, con Y. Entonces, también puede expresar así. ¿Cómo puede expresar, profesor? 3Y. Más el Y, J1, 4J. Y acá, profesor, Z, menos 2K. Y, profesor, el B, recuerda que es el eje X. El eje X, el eje Y, el eje Z. Entonces, el eje X con qué está asociado? Con Y. Por eso, por lo tanto, ¿cuánto va a ser? Menos Y. Menos 6J. Menos 6J. Más 3K. O sea, expresando en función de I, J y K. Pero a mí me pregunta A menos B. Entonces yo debo restar. Pero, profesor, el B debe ser negativo. Ah, ya. Primero entonces hago, mira. Para que sea menos B, profesor, entonces a todo multiplico por menos. Si multiplicas por menos, menos por menos, más. ¿Cuánto sería? Más I. Más 6J. Más 3K. ¿Sí o no? ¿Sí? Listo. Entonces, simplemente, profesor, acá ya tengo mi vector, en este caso, menos B. Entonces dices, profesor, que el A traigo de esta manera. El A es igual que... recuerda que esto también aquí es igual. Sería ¿cuánto? 1, punto y coma, 6, punto y coma, 3. Entonces puedo hacer esto, mira. Yo el A voy a volver a copiar acá. ¿Ya? Voy a volver a copiar acá el A. Entonces, copiamos, hijos, el A. Diremos, profesor, que A es igual. ¿Cuánto? 3, punto y coma, 4, punto y coma, menos 2. Menos B. ¿Cuánto vale? 1, punto y coma, 6, punto y coma, 3. Listo. Acá sumo, resto, componente por componente. X con X, Y con Y, Z con Z, I con I, J con J, K con K. Como quieras. Como yo quiero A menos B, entonces A menos B. 3 menos 1. En este caso, ¿cuánto sería? 3 menos 1 en este caso, ¿no? 3 menos 1. Ya. Al final, hijito, ya hemos negativizado esta expresión. ¿Cuánto va a ser? 4. A ver, miren. 4 más 6, 10. Porque esto ya hemos negativizado acá, por si acaso. ¿No? Acá, ¿no? Acá lo que era menos, recuerda que es multiplicadas por menos, entonces negativizamos, ¿qué te queda? 1, 6 y 3. Acá es menos 3, perdón. Menos 3. ¿No? Acá es menos 3, porque este negativizado. Simplemente sumas rápido. ¿Cuánto sería acá, profesor? 4 más 6. ¿Acá cuánto? Menos... perdón, componente por componente, por ejemplo. ¿Ya? Componente por componente. ¿Ya? 4 más 6, 10. Menos 2, menos 3, menos 5. Es mi vector A menos B. ¿Es mi respuesta? Sí. Pero también puedes expresar como 4i menos, más, perdón, 10j menos 5k. También puedes expresar de esta manera. Es el vector. ¿Qué pasa si a mí me piden el módulo? Recuerda, profesor, el módulo es esto. Módulo.
Pitágoras. ¿Cómo sería? Pitágoras, profesor, mira, componente al cuadrado. O sea, ¿cuánto? 4 al cuadrado más 10 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Es Pitágoras. A eso se llama triple Pitágoras. Elevado al cuadrado. Entonces, módulo, profesor, ¿cómo sería? Si en caso me pidiera, ¿no? 4 al cuadrado, 16. 16 más 10 al cuadrado, 100. Claro que menos 5 al cuadrado, recuerda, elevado al cuadrado se positiviza. ¿Cuánto? Más 25. Entonces, profesor, ¿cuánto va a ser eso acá? 25 más 16, ¿no? 30, 41, 141. Entonces, el módulo, profesor, ¿cuánto va a ser? Raíz cuadrada de 141. Eso sería el módulo de A menos B. ¿Sí? Listo. A ver. Un ejemplo más, hijos. ¿Ya? Un ejemplo más. Un ejemplo más. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Ya me dice el vector A que mide, por ejemplo, 2, punto y coma, 5, punto y coma, no sé, a ver, 4. ¿Ya? El vector B, profesor, que mida 8, punto y coma, 3, punto y coma, menos 5. Menos 3, menos 4 que sea. 5 es 5, sí, ya. 5. ¿Ya? Listo. Profesor, ¿qué me pide a mí? Ya te voy a pedirte cuánto es, por ejemplo, a ver, A más B. La suma. Ya módulo te va a pedir. Módulo. Módulo te va a pedir. El módulo. Entonces, simplemente, profesor, lo que voy a hacer es esto, mira, sumar nada más. Como ya no me dan un signo menos, sumamos nada más. De frente sumamos, pijos. Componente por componente. A más B, ya. A más B. Vector. Entonces, componente. 2 más 8, 10. 3 más 5, o 5 más 3, perdón, 8. Más 4 menos 5, o sea, 4 menos 5, ¿cuánto es eso? Menos 1. Entonces, menos 1. Menos 1. Pero también recuerda, eso puedes expresar ¿cómo? Puedes expresar de siguiente manera. Puedes expresar ¿cuánto? 10, ¿cuánto? 10i. Más 8j menos k. También. Pero profesor es el vector, ¿sí o no? Pero si quisieras módulo, si quisieras módulo, ¿qué haces? El módulo de A más B, recuerda entre dos barras. ¿Qué vas a colocar? Raíz cuadrada. ¿De quién, profesor? De 10 al cuadrado. Más 8 al cuadrado. Más menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, A más B es igual. Raíz cuadrada. 10 al cuadrado es 100. Más 64 más 1. Por lo tanto, módulo de A más B, ¿cuánto saldría? La raíz cuadrada de 100 más 64 más 1 sería 165. De hecho, no es exacto. Eso sería la respuesta del módulo. Porque el vector solamente ha quedado hasta ahí. ¿Sí? Listo. De esa manera, profesor, se trabaja por los componentes. Ahora, profesor, si quisiera en gráficos haríamos de esta manera. ¿Ya? En gráficos, profesor, vamos a hacer de esta manera. Borramos rápido. Ya. Entonces, vamos a graficar rápidamente. Si fuera, profesor, ejemplo 3. Ejemplo 3. Si, por ejemplo, si yo tuviera de esta manera así, mira. Un vector. Ya, sí. Acá está el eje X
Pero el eje Y, acá está el eje X. Y me da, profesor, un vector de esta manera. A mí me da así. Acá está el vector. ¿Ya? Ahí está el vector. Ya. ¿Qué posee el vector A? ¿Sí? Ya. Entonces yo lo que te voy a preguntar, profesor, unitario de A. Unitario de A. Listo. Entonces, ¿cómo calculo, profesor? Primeramente voy a dar hasta acá 3, menos 3, perdón. Acá te voy a darte ¿cuánto? 5. ¿Ya? Y acá te voy a darte 4 y acá es menos 2. Así te voy a dar. Entonces, si nos percatamos, hijos, si nos percatamos, acá más una casito mejor voy a colocar menos 3. Listo. Si nos percatamos, hijitos, este es un par ordenado. Par ordenado. Recuerden, en par ordenado, primero va el eje de las abscisas, o sea 4. Punto y coma, el segundo componente es el menos 3. Profesor, acá, este par ordenado, ¿cuánto? El eje X, ¿cuánto vale? Menos 2. El eje Y, ¿cuánto vale? 5. Par ordenado. Entonces, esto se hace de dos formas. La primera forma es esto, mira. El vector A vas a colocar cabeza menos cola. O sea, ¿qué significa? Pones el componente de la cabeza. ¿Cuál es el componente de la cabeza? Allá, el componente de la cabeza, profesor, es menos 2. Punto y coma, ¿cuánto? 5. 5. Y menos la cola es esto, ese par ordenado. 4 punto y coma menos 3. Ahora restas componente por componente. O sea, el X con el X, Y con Y. Primer componente con primer componente, segundo componente con el segundo componente. Pues el vector A, ¿qué va a ser igual? Mira. Menos 2, o sea, menos 2 menos 4. ¿Cuánto es esto? Menos 6. Punto y coma. 5 menos menos 3, allá. 5 menos menos 3. Menos por menos, más. ¿Cuánto es esto? 8. Eso sería tu vector A. O sea, ¿cuánto? Menos 6i más 8j. Esto sería tu vector A. Esa es la primera forma. ¿Ya? ¿Y cuál es la segunda forma, profesor? La segunda forma es lo que te recomiendo. Empiezas en la colita, persiguiendo si llegas a tu cabecita. O sea, de esta manera, mira. Por este lado avanzas, mira. Avanzas, avanzas, avanzas hasta ahí. Pregunta, ¿cuánto has avanzado acá, hijo? Has avanzado 4 hasta acá. 2, has avanzado 6. 6, ¿qué? Y. Pero has avanzado en sentido opuesto al eje de los positivos. En contrario, a la izquierda. ¿Cuánto es? Menos 6. Si fuera el mismo sentido, sería positivo. Pero como está siguiendo en sentido contrario, es menos 6i. Ahora, hijos, el objetivo es llegar a su cabecita. Ya se empezaron en la colita, llegar a su cabecita. Ya, subes. Subes, hijo. Sigues avanzando. ¿Sí? Sigues avanzando. De esta manera. Pregunta es, esto mide 2. 2 más 5... Perdón, acá, 3, perdón. 3, esto vale 3, esta alturita vale 3, porque de acá hasta acá, es 3, acá es 5. ¿Cuántos avanzó hacia arriba? 8j. ¿Positivo o negativo? Positivo, porque vas en el mismo sentido que de los ordenadas. Mismo de los positivos. Al final, tu vector A, ¿cuánto te ha quedado?
tu vector A te ha quedado menos 6i más 8j. Más 8j. Y eso es lo mismo, hijo. Pero yo no te he preguntado este vector, te he preguntado unitario. Recuerda, el unitario es el vector sobre su módulo. Ya tengo acá el vector. ¿Qué me faltaría? Módulo. ¿Cómo calculo el módulo? Allá, entre dos barras. Raíz cuadrada. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? Menos 6 al cuadrado, 36. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64. Pregunto, ¿cuánto es 36 más 64? 100. Raíz cuadrada de 100, 10. Módulo de A, entonces, ¿cuánto vale, profesor? El módulo de A, ¿cuánto vale? 10. Como ya tengo mi módulo, este es mi módulo, entonces unitario de A que es igual el vector, o sea, ¿quién es el vector? El A, sobre su módulo, reemplaza, ¿cuánto es el vector? Es lo mismo, ¿no? De acá. ¿Cuánto? Menos 6i más 8j sobre 10. Ahora, si quieres, simplifica. Eso es, profesor, mi vector unitario.